Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Eat Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre, me acompaña el developer más elegante, Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Hola Pete, ¿cómo estamos? Estamos muy emocionados porque este es un día especial. Tenemos a nuestro primer invitado. ¿Cómo ves? Así, sí, así es. Tenemos la fortuna y el apadrinamiento aquí de nuestro querido colega Eric Camacho. Eric Camacho que pues está trabajando ahorita como iOS Engineer en Spotify. Y recientemente acaba de presentarse en una conferencia en Singapur de iOS y nos va a hablar este día sobre una herramienta muy padre para medir métricas en Xcode. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Hola, gracias. Pues muy emocionado. Gracias Ángel, gracias Pete por invitarme. Y emocionado para hablar de lo que he estado haciendo en Spotify estos últimos días. Muy bien. ¿Y cómo estás, Eric? Platícanos un poquito acerca de ti. Pues yo soy un programador. Llevo ya muchos años, como 15 años programando, originario de la Ciudad de México. Uh-huh. Y desde hace como unos 7 años empecé a trabajar con iOS y me mudé a Estocolmo, que es donde vivo ahora, para trabajar en Spotify hace 2 años y medio. Órale. Me ¿Y cómo ha imagino. sido la vida por allá, Eric? Muy diferente a México. Ujú. La cultura aquí, empezando por el clima. Um, por ejemplo, ahora que es el invierno, hace frío y además es muy oscuro. En verano, por ejemplo, es todo lo contrario. Está el sol 12 horas, no 12 horas, que 23 horas al día. Literal, no puedes dormir porque el sol está todo el tiempo. Y la cultura también de trabajo es muy distinta. Aquí llevan muy buen balance de vida y trabajo, ¿no? Entonces nunca vas a trabajar de más. Tratan de hacer las cosas muy bien desde el principio para no tener que repetirlas, ni estar haciendo horas extras, ni nada de estos. Y legalmente también es muy distinto, ¿no? Hay sindicatos, hay mucha protección para los trabajadores, para que no los exploten. Siempre cuento que aquí hay algo interesante. Tienes, creo que 30 días de vacaciones al año. Wow. um, desde que llegas, ¿no? O sea, no tienes que esperar a que pase un año, ¿no? Desde que llegas ya puedes usarlos. Pero lo interesante es que si no has usado al menos 20, la empresa, el área de recursos humanos te empieza a enviar correos, si ya es, no sé, noviembre y no los has usado, porque si no usas al menos 20 te pueden denegar la visa de trabajo, la renovación, Wow. porque No asumen que tu manches. empresa te está explotando porque no tomaste tus 20 días mínimos al año, ¿no? O Wow. sea, es una gran diferencia, ¿no? En México todos te ven mal si pides vacaciones, ¿no? Así de que te... ya me voy, amigos, y todos así. Sí, sí, Sí. sí. Así, pero vas a estar en el Slack, ¿no? Entonces, Órale. definitivamente sientes un contraste, ¿no? Entre haber trabajado en México y haber trabajado o trabajar, ¿no? En Estocolmo. Sí, Mm. sí, y además, y creo que es algo interesante que incluso con ese tipo de cultura, la calidad de lo que se hace aquí es muy bueno, ¿no? Spotify es la empresa, ni siquiera es la empresa más importante en la industria de música en el mundo Ujú. y compite contra otras empresas gigantes y compite contra startups que quieren innovar y aún así Spotify se ha mantenido ahí, ¿no? Y no puedes hacer eso si no tienes una calidad muy bien marcada en todos tus procesos y en las aplicaciones que entregas y en el backend, etcétera, etcétera. Sí, suena muy interesante toda la estrategia de Spotify, ¿no? Y se ve que es pues es un buen lugar para trabajar. ¿Qué les parece si en el próximo episodio, hacemos un próximo episodio hablando específicamente, pues ahora sí que de tu día a día en Spotify, Eric? Vale, muy Espérate. bien. Perfecto. Bueno, pero mientras tanto, pues platícanos también sobre lo que presentaste ahora en el iOS Conf allá en Singapur. Estuvo muy interesante. Sí, claro, es un producto que le llamamos Metrics y es un producto que desarrolló mi equipo internamente. Y su historia es muy interesante. Cuando yo entré a Spotify en el 2018, estábamos justamente varios equipos agregando soporte a Swift a la aplicación de música, ¿no? Uh-huh. La aplicación de música tiene ya más de 10 años y es una base de código, creo que actualmente tiene 1.6 millones de líneas de código Ahí en nomás. Objective-C, sí, hecha en Objective-C.
Y justamente mi primera tarea fue ayudar a migrar a Swift. Y, bueno, no migrar, sino más bien añadirle soporte a Swift. Ya todo el código nuevo que se escribe está hecho en Swift. Y Objective-C se considera legacy. Pero uno de los problemas con eso fue, en Spotify mi equipo se encarga de la experiencia de development. Entonces, el punto de vista de mi equipo era cómo va a impactar esto a nuestros programadores, ¿no? Su día a día. Todos sabemos que Swift tiene un gran problema comparado con Objective-C, que son los tiempos de compilación. Por muchas cosas como el tiempo que se tarda en inferir los tipos, por cosas, bueno, yo diría que eso es lo principal, la parte de inferencia de tipos. Y entonces no sabíamos cómo iba a impactar esto. Y la única forma es medirlo, ¿no? La única forma es saber que ya está aquí el soporte Swift y ya ustedes hagan lo que quieran y después los programadores empiezan a quejar porque ya se tarda mucho en compilar, etcétera, etcétera. Y también lo que esperábamos era que la gente empezara a tener problemas, ¿no? Que no tenía antes, porque Swift es un lenguaje nuevo para ellos, en el contexto de la empresa, entonces iba a haber problemas de compilación que se iban a encontrar y el rol de mi equipo es ayudarlos en ese tipo de cosas. Entonces estábamos viendo cómo uno, diagnosticar ese tipo de problemas y la otro, cómo inferir cuánto el impacto en los tiempos de compilación del app. Y eso es difícil cuando usas Xcode, porque Xcode está muy bien si lo usas ahí localmente, ¿no? Pero estamos hablando de que en la empresa hay como más de 100 programadores iOS haciendo la aplicación de música en diferentes oficinas alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo apoyas a todos ellos, no? Y básicamente nuestra pregunta era, ¿cómo hacemos que lo mismo que está viendo el programador en su máquina local en Xcode, podamos nosotros verlo remotamente desde nuestra oficina en Estocolmo? Okay. Y Xcode, el tema es que Xcode es cerrado. Tiene un sistema de plugins que quitaron y pusieron uno que no te deja hacer casi nada. Y en Spotify tenemos algo que le llamamos Hack Days, que es unos días al mes puedes dedicarlos a hacer lo que tú quieras, ¿no? Sea o no relacionado a la empresa o sea o no relacionado a lo que tú trabajas. Y en esos Hack Days me puse a ver cómo extraer esa información de Xcode, ¿no? Información de build time, información de errores, de warnings, etc. Y encontré que sí se puede, que hay unos logs que genera Xcode para pintar el Report Navigator que les muestra. Entonces lo que hace Xcode es que cada que construyes la aplicación o cada que levantas tu aplicación de iOS, tu simulador o cada que ejecutas pruebas, Xcode hace un dump de toda esa información a Derived Data, a un directorio dentro del Derived Data, y ahí mete todo en un formato propietario. Entonces en esos Hack Days, cuando encontré eso, encontré un poco más de información sobre ese formato que gente había investigado. Y bueno, al final terminé haciendo ingeniería inversa de ese formato e hice una aplicación, bueno, una herramienta de línea de comandos para hacer el parsing y extraer la información. Ese lo liberé open source en el 2019 y ha funcionado muy bien. Varias empresas lo empezaron a usar y nosotros lo empezamos a usar internamente. Pero el problema fue, ok, esto ya te permite como hacer el parsing de este formato raro. Ahora es cómo recolectamos todos esos datos desde las máquinas de todos nuestros programadores y desde nuestros Build Agents, CI. Tenemos también cientos de Build Agents. Y los metemos a alguna base de datos para poder analizarlos, ¿no? Porque esos datos son útiles no nada más para nosotros, sino para otros equipos de la empresa. Y para ello construimos Etsymetrics. Etsymetrics precisamente hace eso. Etsymetrics lo instalas en tu proyecto de iOS, básicamente como un post-action en tu esquema, y recolecta ese log y algunas otras cosas que son interesantes para nosotros, ¿no? Por ejemplo, no sé, la versión de Xcode que estás usando, ¿no? La versión de macOS que estás usando, la versión de tu MacBook Pro o Mac Mini que estás usando, cuánta RAM tienes, cuántos cores tienes, etcétera. Y luego se envía a un backend. El backend los guarda en base de datos y entonces ya con eso pudimos construir dashboards para analizar o alertas para monitorear la experiencia del usuario. Wow, se escucha muy interesante. Muy
detallado aparte. A mí me llama la atención el hecho de que, vaya, al ser Spotify una empresa tan grande, pues se da como el lujo de crear proyectos así, ¿no? Proyectos internos que benefician, en este caso, al desarrollador, ¿no? O sea, el día a día es ver cómo las empresas se encargan nada más de crear cosas para sus usuarios, ¿no? La gente de fuera, pero no para la gente interna, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo final de todo esto es reducir los tiempos de compilación, ¿no? Para hacer el proceso de desarrollo más ágil, ¿cierto? Sí, te permite analizar eso. Eso fue para lo primero que lo usamos, para poder analizar ese tipo de cosas. Y no nada más para mejorarlos en ese momento, sino para tener todo un sistema de alertas y darnos cuenta de regresiones, ¿no? Por ejemplo, estamos cambiando la arquitectura de cómo estructuramos el código internamente. Podemos saber si ese cambio en la arquitectura empeoró o mejoró los tiempos de compilación. Y no nada más de forma artificial, ¿no? Porque antes lo que hacías era un benchmark local, sino ahora lo vemos realmente cómo está funcionando en las máquinas de nuestros usuarios, ¿no? De nuestros programadores. ¿Y cuánto tiempo estuvieron desarrollando este proyecto? ¿Los 2 años que estuviste trabajando en Spotify? No, eso lo empezamos internamente en 2019 y lo hicimos en 4 meses. ¡Wow! Fue rapidísimo. Sí, todo mi equipo lo estuvimos haciendo, lo liberamos y básicamente hemos estado como mejorándolo, arreglando bugs y después ya conseguimos que nos dejaran hacerlo open source, ¿no? Porque también requirió ahí un par de meses de preparar todo para que estuviera listo para hacerlo open source. Sí, de hecho, hablando del proceso de open source, no sé si nos puedes platicar, Erika, ahí cómo es que es el proceso para pues llevar a cabo, ¿no? una iniciativa open source dentro de Spotify. Sí, hay ciertos lineamientos. Básicamente lo primero que piden es que sea algo que sea útil para la comunidad, ¿no? Que lo puedas validar con gente o que puedas validar que realmente las personas lo necesitan. En nuestro caso nos ayudó, por ejemplo, que la primera parte que sacamos, que fue esta herramienta que solamente es el parsing de los logs, el log parser. Uh-huh. Era una herramienta pequeña, entonces no hubo mucho tema con él, pero en los issues que nos ponían, la gente estaba pidiendo, oye, ¿y cómo envío esto a una base de datos? ¿Cómo lo analizo en línea, no? Lo quiero instalar. Incluso una empresa lo hizo algo parecido a nosotros con nuestra misma herramienta. Entonces eso nos permitió como validar el mercado y decirle a Spotify, si hay interés, porque miren, aquí está la gente hablando y pidiendo esto. Y está otra empresa que incluso construyó algo similar internamente con nuestra herramienta. Y eso es lo primero que te piden. Y lo segundo que te piden es también como hacer bien el plan de capacity, ¿no? Porque ya que sacas algo open source, pues tienes que mantenerlo. Exacto. Entonces también que el equipo esté listo para eso. Y al final dentro de la empresa tenemos como varios niveles de apoyo de open source. Tenemos otras herramientas que no para mobile, pero por ejemplo quizás ahora la más famosa es una que se llama Backstage, que es un portal para desarrollo que está en la incubadora de la Cloud Native Foundation. Entonces para esa, como ya es muy importante, incluso hay un equipo dedicado nada más a la versión open source, ¿no? Para Etsimetrics, como no estamos ahí, o sea, estamos como en otro tier, uh-huh. Pues el apoyo es este, ¿no? Okay. Ustedes vieron, tenemos un dominio, tenemos el diseño, la producción de los videos, la producción del logo. Entonces Spotify pone a su equipo de comunicación y diseño a hacernos eso para nosotros. Entonces, dependiendo de eso, te van colocando en un taller. Y también puedes, si no consigues demostrar que hay interés en la comunidad, te pueden decir que no, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco queremos sacar cosas que no sirven a nadie, que vamos a mantener gratis. Sí, que además van a consumir recursos, ¿no? De ustedes. Entonces, pues no, pues el chiste es que si ya se va a hacer un esfuerzo grande con eso, pues que haya interés, ¿no? Y que realmente haya resultado, ¿no? Sí. A mí me llama la atención el hecho de hacerlo open source. ¿Por qué Spotify se toma la decisión de hacer proyectos así para la comunidad? O sea, porque finalmente es algo que podría beneficiar plenamente a la empresa en sí. Como por qué hacerlo libre.
Um, Porque uno creo que es importante, o creemos, de hecho, dar de cosas de vuelta a la comunidad. Al final, internamente también usamos muchas cosas open source y nos interesa tener una buena relación con la comunidad, en este caso de iOS, ¿no? Pero lo mismo en otras áreas. Y dos, también creemos que si esto es útil, la herramienta puede mejorar mucho, tanto con el feedback como con las contribuciones de otras personas, ¿no? Nosotros al final, esta aplicación lleva internamente más de un año funcionando. Hemos arreglado varios bugs y eso, pero estoy seguro que van a encontrar muchos otros afuera, ¿no? Y al final el resultado es que la herramienta va a ser más robusta después de que otras empresas y otras personas empiecen a instalarla y a usarla. Entonces también nos interesa eso, mejorar la calidad. Y también es un tema de, mm, de atracción de talento, ¿no? Si este tipo de empresas de ese tamaño internamente siempre hacen cosas interesantes, pero no necesariamente se sabe afuera, ¿no? Entonces, si la gente empieza a ver el tipo de cosas que hacemos dentro, puede que les empiece a interesar. Ah, mira, obviamente si es tu rubro, estaría interesante ir y trabajar en esto, ¿no? Sí, de hecho, y hablando acerca de la comunidad y todo eso, no sé si ya han habido pues nuevos features, ¿no? Que gracias a la comunidad se hayan incorporado. Sí, es interesante porque la lanzamos hace 2 días y ya hay una persona trabajando en un feature nuevo. Nos contactó en el Slack, tenemos un Slack público, y nos comentó, hey, ¿cómo ven este feature? ¿Creen que sería útil? Les puedo enviar un pull request y me ayudan un poco como para que me digan por dónde sería. Y sí, ya está en el... Órale, hace 2 días desde la grabación de esto, o sea, esto es una exclusiva, bueno, casi, ¿no? Porque ya lo publicaste en Singapur, pero bueno, ¿no? Exclusiva aquí para los podcasts, ¿no? Sí. Órale. Oye, Eric, y una pregunta. Entonces, ¿esta herramienta la podemos incorporar en nuestros proyectos de iOS siempre y cuando el lenguaje sea nativo? O sea, si manejo Swift, Objective-C, ¿cierto? ¿Qué hay Sí. si manejo otro lenguaje de programación? Bueno, un híbrido, por así decirlo. Al final esta herramienta lo que hace es inspecciona los logs de Xcode. Entonces si usa Xcode sí va a generar datos. No lo he probado, por ejemplo Flutter al final usa Xcode para construir las aplicaciones y React Native también, pero no he probado cuál es el output. O sea, sí te va a dar un output, pero no sé qué tan detallado, qué tan útil sea. Ok, y ahora que lo lanzaron, por ejemplo, no sé si tienen un roadmap a seguir con la herramienta, algo que quieran a ustedes internamente como maintainers que ya estén pensando que sea buena idea agregar a este proyecto. Sí, todavía no hemos hecho público el roadmap, lo vamos a hacer, que hemos pensado, y obviamente también vamos a incorporar las ideas de terceros, pero algo que sí queremos hacer, que ya no terminamos de hacer antes de lanzarlo, fue hacer el dashboard web, ¿no? Ya saben, con todas las métricas y los charts. En el demo que está en el sitio, pueden ver uno que hicimos internamente para el demo, pero todavía no está terminado y queremos terminarlo y también liberarlo como open source porque es muy útil, ¿no? Ya tienes un dashboard web para visualizar todas esas métricas y algunos otros análisis que sabemos que son interesantes, ya prehecho, y esa es la idea. Una pregunta, Erika. Entonces, ustedes están esperando de la comunidad, pues obviamente nuevas funcionalidades, nuevas propuestas, ¿no? También que los ayuden a detectar issues, ¿no? Sí. Obviamente están esperando la ayuda de los desarrolladores con sus pull requests, ¿no? Y ustedes aceptan si integrarlos o no, ¿correcto? Así es. Ah. Sí. Así ha funcionado también en la Etsylog Parser. Hemos recibido varios pull requests y nuevas features de varias empresas. Oye, Eric, y me surge una duda. Y por ejemplo, ya a la hora de que, digo, yo sé que está todavía en aprobación al momento de estar grabando ahorita, pero ya una vez que se libere el proyecto, ¿cómo es que realmente puedes utilizarlo? O sea, ahí sí nos puedes contar un poquito.
sea, ya ahora sí la instalación, bueno, no sé cómo, línea de comando, no sé. Sí, el proyecto está interesante. Al final es un proyecto hecho con Swift Package Manager y tiene dos targets. El primero es la línea de comandos, que es el cliente, que se instala en las máquinas donde tú quieras empezar a usarlo. Y la segunda es el backend, que también está hecho con Swift, con Vapor. Y lo que tienes que hacer, y obviamente no lo tienes que compilar tú mismo. En el mismo GitHub tenemos ya en la parte de releases los binarios del cliente y tenemos una imagen de Docker con el backend para que no tengas tú que compilarlo. Y lo que tienes que hacer es hay un script que tienes que poner en Xcode como un post-action en tu esquema, ¿no? Ya ves que Xcode puede decir, ok, este es mi esquema, el de build, de hecho es el que debes editar, y copias ese script que lo único que hace es que manda a llamar a nuestra herramienta, ¿no? Le tienes que pasar el path donde tienes esta herramienta de línea de comandos, ¿no? Symmetrics Client. Y le tienes que poner la URL del backend. Entonces, lo otro que tienes que hacer es hacer el despliegue del backend en alguna proveedor de nube o puedes estarlo probando en localhost, ¿no? Al principio quizás es lo más sencillo. Y ofrecemos tanto las instrucciones para hacerlo. Por ejemplo, en Spotify usamos Google Cloud. Entonces pusimos todas las instrucciones para hacerlo, todos los manifiestos de Kubernetes que necesitarías para hacerlo de forma parecida como lo tenemos internamente. O incluso soporte para algo que se llama Google Cloud Run, que es un solo botón. Le das clic al botón y ya te levanta el Docker en una instancia de Google Cloud Run, que es este producto serverless de Google. Y esa quizás es la forma más fácil de despliegue. Y listo. O sea, ya cuando tienes el backend arriba, el script en tu Xcode con la URL de donde está el backend, y ya cada vez que construyas, los datos se van a estar enviando a ese backend, ¿no? Y obviamente ya tenemos en el cliente manejamos varias situaciones de errores, ¿no? Quizás en ese momento no estás en línea, ¿no? Iba a decir en un avión, en estos momentos a lo mejor no es muy común, o a lo mejor no estás conectado a la VPN porque lo desplegaste en el backend interno de tu empresa. Ya todo eso se maneja bien, se guardan los logs y la siguiente vez los va a empezar a enviar. También tiene retries, hay errores, etcétera, etcétera. Una pregunta, Eric, ¿y a partir de qué versión de iOS funciona? De hecho, está más casado a Xcode y nosotros lo empezamos a usar con Xcode 10 y sigue funcionando, ¿no? Bueno, si hay algún error lo hemos corregido y ahora funciona con la última, con 12.3. También ya lo hemos probado. Ok. Ahorita que mencionabas, digo ya, ahora sí por curiosidad, toda la integración con Vapor eso y Swift en backend, bueno, no sé, ¿habías hecho algo antes así? No sé si digo, porque muchos de nosotros, o el 99% de la gente que usa Swift, pues, lo utiliza en iOS, ¿no? Pero no sé si fue un reto ahí especial, ¿no? Con esa parte. Sí, fue interesante porque cuando hablamos de hacer con Swift en el backend, lo propuso un compañero, así de, ¿estará listo Swift para funcionar bien en el backend? Yo recuerdo la última vez que lo intenté fue cuando estaba Swift 3, creo, y no funcionaba muy bien, sobre todo en temas de performance. Y Vapor 4 fue una agradable sorpresa, ¿no? En el sentido de que está muy avanzado, tiene una gran comunidad, tiene un Discord donde es muy activo y te pueden resolver dudas, y tiene integraciones ya muy avanzadas con algunas tecnologías, como por ejemplo estamos usando la base de datos Postgres para guardar los datos. Eso está muy bien hecho. También, no sé, tenemos soporte para Amazon, AWS y para Google Cloud, entonces ese soporte también está muy bien. Le faltan algunas cosas, pero la verdad no esperábamos que estuviera tan maduro ya el tema de Swift en el backend. Okay. ¿Tú consideras ya entonces que podría ser un fuerte competidor próximamente? También eso está interesante porque ya que me empecé a familiarizar más con la comunidad, sobre todo en Discord, fue interesante ver cómo lo estoy usando. Y el espacio que está cubriendo Swift en el backend es el espacio que básicamente son gente que está haciendo apps y necesitan algo en el backend muy personalizado, que a lo mejor no pueden hacer cosas como Firebase
para eso, ¿no? Porque es algo muy puntual, ¿no? De, no, aquí sí necesito más lógica y hacerlo con funciones lambda en serverless es muy caro. Que ya sabes que serverless te cobran por request. Y entonces ahí es donde están haciendo cosas con Swift. Cosas que antes harían, y lo sé porque ellos mismos lo cuentan, con lenguajes como Python o PHP o incluso Ruby on Rails, lo están sustituyendo por Swift para ese tipo. Uno de los proyectos, por ejemplo, con más estrellas en GitHub de Vapor es la integración para enviar notificaciones push. Wow, esa no me la sabía, fíjate. Sí. Vale. Entonces está muy bien ese proyecto porque ya está súper estable, súper robusto, porque obviamente ha habido muchos issues y muchas contribuciones de terceros. Y la gente lo usa para eso, ¿no? O sea, ya cuando empiezan a ver, sí, no sé, cosas como Firebase me salen gratis hasta que pasa cierto threshold. Ya cuando empiezan a cobrarles, dicen, oye, si hago esto con el mismo Swift, con esta biblioteca de terceros que hace notificaciones push, me sale muy barato poner una instancia en Amazon, por ejemplo, o en Google Cloud, pequeña, y ya puedo atender a todos mis usuarios, ¿no? Ok, está muy interesante esa estrategia, fíjate. Sí. Oye, Eric, y ahorita que hablamos de las métricas, ok, la herramienta ya me da esta información de que mi proyecto tarda, no sé, 2 minutos, 5 minutos en compilar, etcétera. ¿Qué consejos prácticos tú darías para el desarrollador para evitar estos largos tiempos de compilación y hacer el proceso de desarrollo más ágil? Sí. Creo que hay como 2 consejos que son los más importantes que yo daría. El primero es ver cómo está estructurada tu aplicación. Porque al final lo que Xcode intenta hacer, y el compilador de Swift también intenta hacer lo mismo, eso está bien raro. Ahora que me he metido más como Xcode manda a llamar al compilador de Swift. Pero bueno, mientras más targets tengas, tanto Xcode como el compilador de Swift van a poder hacer tu build en forma paralela y de forma más rápida. Entonces, si tienes una aplicación con un solo target y le sigues metiendo y metiendo código, eso es lo peor que puedes hacer. Porque Xcode no va a saber cómo compilarlo, va a intentar compilarlo de uno solo. ¿Ya? Y entonces, si la rompes y la pones en varios módulos y las dependencias entre los módulos son a través de protocolos, eso va a ser mucho más rápido. Entonces te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagina que tienes, no sé, la típica estructura o clase que hace las llamadas a la red, ¿no? El network manager, o como lo quieran llamar siempre, ¿no? Y tienes aquí tu view controller o tu ¿cómo se llama bueno, sí, digamos que lo estás usando desde el view controller porque no has visto tus videos, Ángel, sobre no hacer eso. Sobre Amazing View Controller. Digamos que lo estoy usando desde ahí. Entonces, si compilas eso, lo que va a hacer Xcode es que va a compilar primero el Network Manager y después va a compilar tu View Controller. Y entonces, si tu View Controller, tu Network Manager empieza a crecer, los tiempos de compilación se van a hacer más lentos. Y lo que puedes hacer es crear 3 targets. Entonces, en uno está tu View Controller, en otro está tu Network Manager, y en el tercero, que esa es como la parte clave, haces un protocolo que se llame Network Manager, ¿no? Y entonces la implementación de Network Manager va a implementar ese protocolo. Y tu View Controller lo único que va a hacer importar ese protocolo. Y utilizas inyección de dependencias para ya en runtime pasarle ya la implementación, ¿no? La implementación concreta. Entonces ahí lo que vas a tener es que tu View Controller va a tener una dependencia de un protocolo que está en otro target. Y lo que va a hacer Xcode es que va a ver eso y lo que va a hacer es va a compilar primero el target donde tienes el protocolo. Y como no tienen implementaciones, los protocolos se compilan muy rápidamente. Y después tienes la implementación ya del Network Manager como la del View Controller. Y eso va a reducir mucho los tiempos de compilación. Entonces, básicamente el truco está que si sigue las buenas prácticas de tener dependencias de protocolos contra protocolos y de usar inyección de dependencias,
pero además separas esas clases o estructuras y protocolos en targets, tus tiempos de compilación también van a mejorar mucho. ¿Ya oyeron, niños y niñas? Ese es el secreto. Me consta, ¿eh? Yo también pasé por eso y de repente calé mandar así cosas que obviamente pudiera exportar a otros proyectos con solamente targets y vaya que sí. Parece que no, pero ya a la larga, cuando tu proyecto envejece y se hace más gordo, sí, tienes toda la razón en eso. Y entonces Etsymetrics lo que te da, y bueno, Etsylog Parser incluso también ya lo teníamos, es esta vista donde puedes ver el timeline de tu build. Y entonces empiezas a ver ese tipo de dependencias de por qué mi view controller empezó hasta acá en mi timeline, porque estaba esperando que el network manager se termine de compilar, y entonces cuando empiezas a ver, ok, si rompo esa dependencia y meto un protocolo aquí y ya vuelves a ejecutar y vuelves a ver el timeline y ves cómo se acortó y ves que ya se compilaron en paralelo. Entonces es el tipo de cosas que puedes hacer y que nosotros hemos hecho internamente. Oye, pero entonces lo que más impacta es la manera en la que se comunican las clases, ¿correcto? O sea, Las dependencias. pero si hablamos, por ejemplo, de la manera en la que declaro propiedades, variables, etcétera, también impacta, es decir, te escuché al inicio decir es que la inferencia de tipos, ¿no? ¿Conviene entonces indicarle a tus variables el tipo que es en vez de decirle a Xcode que lo infiera? Sí, ese es el otro punto que te decía. El primero es eso, el tema de cómo están estructurados los targets de tu proyecto. El segundo, que impacta mucho en Swift específicamente, es el sistema de tipos. Y entonces, no sé si ustedes han visto que ustedes pueden pasarle una bandera al compilador de Swift para que emita cuánto tiempo se está tardando en hacer tanto el type checking de todas las expresiones que está compilando, como el tiempo que se tarda en compilar una función de su código. Entonces, a esas banderas las metió el equipo de Swift, y Etsymetrics tiene soporte para hacer el parsing de ellas. Y toda esa información la van a tener en los reportes que genera Etsymetrics y en las tablas, en la base de datos. Entonces nosotros, por ejemplo, en Spotify lo que tenemos es un dashboard con esos tiempos. Y los monitoreamos. Entonces ahí puedes ver temas como que, oye, ¿por qué esta expresión en específico se tardó 6 segundos? No hemos visto así expresiones que tardan 6 segundos en compilar. Y ya hay varias estrategias para cómo hacerlo. Una es sí declararle el tipo. Otra es ser más explícito. Sobre todo, hemos encontrado que tiene muchos problemas cuando tienes cosas como funciones anónimas, cuando tienes closures y no declaras bien el tipo que regresa. Y el tipo que regresa a lo mejor es un protocolo, y ese protocolo usa generics y cosas así. Entonces sí tienes que ser muy explícito y a veces incluso romper un poco tu estructura, ¿no? O sea, decir, ok, a lo mejor no necesito generics aquí, lo quito. A lo mejor aquí sí le pongo bien cuando declaro la función anónima, qué tipo de dato está regresando, y volver a compilar, ¿no? Y entonces ves, sí, ya bajó. Entonces incluso tenemos dashboards donde podemos visualizar eso. Y eso es lo otro que le pega mucho a los tiempos de compilación de Swift. Wow, pues la verdad que sí, es muy interesante. Creo que podríamos luego hacer otro episodio también de las historias de cómo mejorar los tiempos de compilación, porque vaya, es que sí, siempre ha sido una bronca, pero Yo ahí va tengo otra mejorando. pregunta antes de que... A ver, adelante, échala. Sobre eso. Oye, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si muchos proyectos iOS tienen third-party libraries, ¿no? Librerías externas, ¿no? Generalmente utiliza dependency managers como Cocoa Pods, Sweet Package Manager, etcétera. ¿Qué hay en ese tipo de escenarios donde tienes tu proyecto que depende de otros proyectitos, que tienes tu workspace? ¿Cómo puedes como optimizar? Porque, por ejemplo, escuché un problema un tweet de un ingeniero de Uber diciendo que también tenían problemas haciendo una migración de Objective-C a Swift. Entonces, lo que alcancé a entender al ingeniero es que resolvieron eso no manejando como diferentes dependencias en un workspace, sino metiéndolo todo en un proyecto principal. No sé lo que tú opines respecto a eso.
Sí, con el tema de las dependencias creo que hay que tener mucho cuidado. Hubo un caso interesante en el otro proyecto de Netsilog Parser de una persona que se estaba quejando de que el reporte que generamos no cargaba, ¿no? Porque estaba muy grande. No cargaba en el browser, ¿no? El browser se quedaba sin memoria. Y fue así, le empezamos a preguntar, oye, pues, ¿de qué tamaño es, no? O sea, acabo de decir que Spotify tenemos 1.6 millones de líneas de código, ¿no? Y el reporte se carga sin ningún problema en el browser. Y era una persona que estaba en una empresa pequeña y ya nos dice, sí, de 4 gigabytes. ¿Qué estás haciendo, no? Y pues, o sea, obviamente no nos puede compartir el proyecto porque pues, es información privada, ¿no? Pero lo que sí nos pudo compartir es que tenía CocoaPods y 1000 dependencias, ¿no? De ese tipo de cosas. Entonces, probablemente no necesitas todas, ¿no? Porque cualquier dependencia que metas, al final estás metiendo, estás arruinando los tiempos de build. Y la otra es que específicamente cosas como Carthage y creo que CocoaPods también ya tienen soporte para frameworks binarios. Entonces ya no tienes que estar compilando siempre el código fuente de la dependencia. En Carthage incluso nosotros, un compañero de mi equipo, Patrick Balestra, contribuyó a un proyecto de Carthage para hacer como un caché remoto de ese repositorio de binarios. Porque lo usamos una de las aplicaciones, además de la aplicación de música, tenemos aplicaciones más pequeñas. Una de ellas usaba Carthage y tenía ese problema. Y estaba este proyecto para hacer un repositorio remoto de ese caché, pero nada más soportaba, creo que Amazon. Nosotros no usamos Amazon, usamos Google Cloud, y contribuyó él y otra persona de la empresa a que ya puedas poner cualquier tipo de repositorio, ¿no? Si quieres poner Google Cloud o cualquier otro. Incluso escribió un blog post público en nuestro blog de ingeniería de lo que hizo. Pero entonces es eso, o sea, cambias en lugar de estar dependiendo de las dependencias con código fuente, las cambias a que dependas con los binarios. Y eso va a hacerlo mucho, mucho más rápido. De hecho, les paso la liga y van a ver cuánto se redujo, ¿no? En el caso de esta aplicación que les mencionaba cuando hicimos ese switch, los tiempos de compilación. Ah, súper bien. Muy bien. Sí, está bastante padre. Sí, luego estaría bueno ahí que nos compartieras, ya sea por Twitter, ¿no? O en otra plática, algunas así como, bueno, o si te llegan, ¿no? Casos de éxito de personas sí. que hayan ahora sí que notado una mejoría sobre sus proyectos. Eso está muy padre, que es al final de cuentas el punto, ¿no? Sí. Y ya, bueno, para cerrar al menos de mi parte, me gustaría nomás preguntarte, Eric, ¿qué es lo más importante que te ha dejado este proyecto a ti? ¿Qué es, no sé, así, un aprendizaje así que dijeras, oye, de todo me quedo con esto? Para mí, y eso fue muy interesante cómo cambiamos el mindset en la parte de infraestructura de iOS dentro de la empresa, de que puedes hacer data-driven decisions, ¿no? Es algo que está muy bien en backend, por ejemplo. En backend siempre la gente tiene dashboards y temas de observabilidad y monitoreo para ver cómo está el desempeño de tus aplicaciones de backend. Y que no habíamos usado hasta ahora en el tema de la experiencia del programador, ¿no? Developer experience. Porque es difícil, ¿no? Porque la idea era, no se puede, ¿no? Es code cerrado y bla, bla, bla. Y demostramos que sí se puede. Demostramos que se pueden tomar decisiones informadas, que se pueden monitorear la experiencia de usuario, que se puede hacer observabilidad para analizar tendencias, ¿no? Ahora nuestros data scientists pueden ver las líneas de código que estamos agregando y los tiempos de compilación, y pueden predecir cómo van a mejorar o empeorar los tiempos de compilación a 2 años, ¿no? Entonces cambiamos de un mindset donde actuábamos de forma reactiva. El usuario se quejó de que está muy lento en su máquina, ¿no? A trabajar de forma proactiva, donde tenemos todas estas herramientas para ver dónde se queman. Y lo hemos hecho. Sí, de hecho, al final de cuentas ya no es algo subjetivo, ¿no? Sino ya tienes ahora sí que una métrica y unos datos, ¿no? Ya con eso, pues ya es mejor, es más fácil tomar decisiones, ¿no? Entonces,
pues sí, qué padre. La verdad creo que, pues primero que nada, deseo el mejor de los éxitos, pues para ti y tus compañeros, ¿no? Con esta nueva iniciativa y a toda la comunidad, ¿no? Que nos beneficie, ¿no? Ya me muero por probarlo, ¿no? Bueno, espero que pueda, ¿no? En un proyecto grande. Que me den permiso. Sí. No, pues qué bien. Si lo Perdón. pruebas, me envías tus comentarios. Sí, Ángel. Claro. Una pregunta, entonces la plática que diste de este proyecto en Singapur, ¿sí está disponible en YouTube o en algún canal que lo podamos revisar? La van a subir. Yo creo que probablemente ya cuando se publique ya va a estar arriba y ponemos el link. Ah, ok, perfecto, excelente. Sí estaría bueno para echarle un ojo. Sí, igual si se publica el podcast antes, el episodio antes de que esté disponible, pues vamos revisando y ya que esté, pues ya actualizamos la liga, ¿no? Y ahí por Twitter Okay. les vamos avisando. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues de mi parte, yo no tengo más preguntas. No sé si tú, Ángel, tengas alguna pregunta también para Eric. Ajá, ¿cómo te pueden encontrar la comunidad, Eric? Creo que la forma más rápida es en Twitter. Me encuentran con el nick @ecamacho y envíen cualquier duda que tengan. Perfecto, también tienes un canal de YouTube, ¿cierto? Sí, hace un par de meses inicié un canal con mi esposa que también es programadora, que se llama Código y Fika. Y si lo buscan así, con Fika con K, es una palabra sueca, en YouTube ahí estamos. Perfecto, excelente. No, pues igual que Pete, te deseo el mejor de los éxitos y pues sí nos morimos de ganas por continuar otro episodio hablando de tu experiencia en Spotify. No, gracias a ustedes por invitarme. Sí, claro que sí. Sí, y acuérdense, en el siguiente episodio, pues vamos a platicar sobre ahora sí como la experiencia de Eric en Spotify, ¿no? Y nos va a contar un poquito más sus secretos. Bueno, no es cierto, no tan secretos, ¿no? Pues de nuevo, muchas gracias, Eric, por tu tiempo, por esta oportunidad maravillosa que nos diste para estar aquí en nuestro podcast y platicarnos de esta herramienta. Entonces, pues seguimos en contacto y no sé, ¿te quieres agregar algo más antes de...? Pues nada, prueben el proyecto y envíenme cualquier comentario, duda, sin problemas. Va, excelente. Pues bueno, de nuestra parte sería todo. Pues les agradecemos a todos su atención y nos vemos ahora sí que en la próxima. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Bye.